Hola estimados estudiantes, bienvenidos a un video que he preparado a solicitud de ustedes con algunos ejercicios de síntesis para que los revisen. Bueno, el primer ejercicio que vamos a hacer es este. Un vehículo transita por una curva dada por la ecuación y cuadrado igual a x cubo, donde x y y son las coordenadas en metros. El movimiento del vehículo es de tal manera que hace que su abscisa aumente 5 metros por segundo. Bueno, entonces, de la información que yo tengo, la derivada de x respecto a t sería igual a 5 metros segundo. Bueno, y esto pasa cuando x es igual a 4. ¿Con qué rapidez cambia la ordenada? O sea, ¿qué me están preguntando? ¿Sí? Por determinar. Por determinar la derivada de y respecto a x, respecto a t, perdón, cuando x vale 4. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que determinar. Bueno, entonces, yo tengo una relación. Vamos a derivar esto. Me quería 2y por dy de t es igual a 3x cuadrado de x de t. Bueno, despejando, obtendría de y de t es igual a 3x cuadrado sobre 2y por dx de t. Bien, ahora, a mí me han dado el valor de x. X vale 4. ¿Sí? X vale 4. De esta ecuación, yo puedo obtener a y. ¿Sí? Puedo obtener a y. Bueno, y va a ser igual a 4 a la 3 medios, que eso me da 8. ¿Sí? Observen que y siempre va a ser positivo independiente de quién sea x, porque y siempre es un número elevado al cuadrado. Muy bien, entonces acá me quedaría de y de t es igual a 3, 4 al cubo sobre 2 por 8 y el de x es 5. Y esto va a estar dado en metros segundo. Bueno, ya lo único que me queda es hacer esa cuenta en mi calculadora. Me quedaría 3 por 4 al cubo, 4 al cuadrado, perdón. Este cuadrado lo tengo que corregir sobre 2 por 8 por 5. Y eso me da 15 metros segundo. Muy bien. Entonces, ya con esto, pues tengo la rapidez que cambia la ordenada. Acá hay un pequeño detalle y es un poco técnico, es la palabra rapidez. ¿Sí? Porque alguien me podría decir, bueno, profesor, pero otra solución de esta ecuación también podría ser menos 8. ¿Sí? Pero como yo estoy interesado en la rapidez, que es el valor absoluto de la velocidad, acá trabajar con cualquiera de las dos es exactamente igual. ¿Por qué? Porque solo va a cambiar el signo. La velocidad va a ser diferente, pero la rapidez no.
Entonces por eso solo considero y igual a 8. Bien, continuamos con otro problema. Muy bien, entonces el siguiente problema. En una fábrica de cemento se deposita arena de tal manera que forma una pila cónica cuya altura siempre es igual a 4/3 del radio. Entonces ahí se está formando un cono. Vamos a dibujarlo de otro color. Tengo un cono. Bien. Tiene una altura y tiene un radio. Muy bien. Entonces yo sé que la altura siempre es igual a 4/3 del radio de la base. Bien, perfecto. Ese es un dato. Otro dato también puede ser, o bueno, otra información importante es la fórmula del volumen del cono. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí viene la pregunta. Ahora sí viene lo que me interesa leer. Bueno. ¿Con qué rapidez aumenta el volumen cuando el radio de la base es 90 centímetros? O sea, tengo que el radio vale 90 centímetros y el cual aumenta a su vez a una velocidad, o sea, la velocidad del radio respecto al tiempo es igual a 1/8 de centímetro por minuto. Bueno, esa es la información que me están dando ahí. Y bueno, lo que me están pidiendo es la variación del volumen respecto al tiempo. Esta es la pregunta. Esa es la pregunta. Bueno, entonces, eso es lo que me queda demostrar o calcular. Bueno, ya tengo estos datos. Estos datos son bien importantes. Los voy a dejar por acá. Y bueno, por acá voy a comenzar a hacer la solución. Solución. Entonces, derivo el volumen. Bueno, antes de derivar el volumen, voy a reemplazar la altura. O sea que me quería pi tercios de r cuadrado por 4/3 de r. Entonces el volumen va a ser igual a 4 pi novenos de r cubo. Y bueno, de acá derivando, se obtiene que la derivada del volumen respecto al tiempo es igual a 4 pi novenos por 3r cuadrado por la derivada del radio respecto al tiempo. Y bueno, ya me dijeron cuánto es la derivada, ya me dijeron cuánto es el radio. Entonces, así, la derivada del volumen respecto al tiempo para el tiempo donde el radio es 90 centímetros, va a ser igual a 4 pi novenos de 3 por 90 al cuadrado por 1/8. Bueno, entonces acá hago la cuenta, me va a quedar 4 por 3 por 90 al cuadrado sobre 9 por 8. Eso me da 1350 pi
centímetros minuto. Esa sería la rapidez en la cual aumenta el volumen del cono en función del tiempo. Recuerden que el volumen está aumentando. Bueno, continuamos con un ejercicio adicional. Bueno, entonces me queda este ejercicio. Bueno, espero copiarlo. Uy, perdón, discúlpeme. Copiarlo. Lo voy a colocar acá. Bueno, creo que no va a ser tan eficiente, pero bueno, vamos a hacerlo aquí, en este espacio. Bueno, entonces la parte A y la parte B. Bueno, la parte A vamos a hacerla. Discúlpenme. Acá está. Bueno. Entonces tengo esto. Tengo que derivarlo parcialmente. Derivarlo implícitamente. Lo que me conviene recordar es a que es igual la derivada del arco tangente. ¿Sí? Entonces acá me quedaría 1 más x cuadrado menos y cuadrado por la derivada de x cuadrado menos y cuadrado prima esa sería la derivada parcial. Y bueno, acá ya lo único que me queda es resolver el denominador. 2y por y prima sobre acá va un cuadrado, 1 más x cuadrado menos y cuadrado. Bien, ahora pues paso este multiplicar, me quedaría 1 más x cuadrado menos y cuadrado, todo elevado al cuadrado, por y prima va a ser igual a 2x menos 2y prima. Voy a bajar un poco mis cálculos para que quede aún más comprensible el paso que acabo de dar. Este término viene acá. Entonces acá está multiplicando el y prima, el denominador pasa a multiplicar y bueno, esto tiene y prima, esto también. Acá que me va a quedar 1 más 2y más x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado, ¿sí?, por y prima. Esto es igual a 2x y bueno, y prima sería igual ¿a quién? A 1 más 2y más x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado, bien, sobre 2x. Y bueno, ahí sí claramente esto no se parece a esto, sobre todo el denominador, ese y a la cuarta menos x a la cuarta. Entonces esto era falso, ya, eso era falso. Ahí no hay nada que hacer. Y bueno, el otro ejercicio era calcular la pendiente, bueno, la ecuación de una línea tangente. Procedemos con los pasos,
¿sí? Entonces voy a hacer el ejercicio por acá, la parte B. Entonces tengo la ecuación x cuadrado menos 5xy más y cuadrado es igual a 15. Derivo parcialmente, me quería 2x menos la derivada de un producto 5 factor de y más xy' más 2y'. Hasta ahí no hay ningún problema. Y esto es igual a la derivada del 15, que es 0. Hubo personas que dejaron este 15 acá, entonces ahí ya se dañó todo. Y bueno, ya lo único que me queda es factorizar álgebra. 2x menos 5y menos 5xy y' más 2y' igual a 0. Esto me quedaría igual a 2y menos 5x y' es igual a 5y menos 2x. Y bueno, y' va a ser igual ¿a quién? A 5y menos 2x sobre 2y menos 5x. Muy bien, entonces ya tengo la derivada de esta expresión. Ahora me falta hallar la pendiente de la recta tangente. Que es en ese punto 2, menos 1. Entonces tengo que calcular la derivada. En el punto 2, menos 1. Acá me quedaría 5 por menos 1. Menos 2 por 2. Acá me quedaría 2 por menos 1. Menos 5 por 2. Y bueno, haciendo las cuentas, en el numerador me quedaría menos 9. Y en el denominador me quedaría menos 12. ¿No es cierto? Menos 9. Y acá me quedaría 10. Y 2, 12 negativo. Acá puedo sacar tercia. 3 cuartos. Entonces ya tengo la pendiente de la recta tangente. Recta tangente. Entonces ya tengo la pendiente, tengo el punto de tangencia. Ya lo único que me queda es encontrar la ecuación de la recta tangente. Ecuación de la recta tangente. ¿Qué sería? Y menos 2, menos 1, perdón. Es igual a 3 cuartos de x menos 2. Acá me quería y más 1 es igual, bueno, de hecho una vez haciendo la multiplicación me quería 4y más 4 es igual a 3x menos 6. Esto sería 3x más 4y más 10 igual a 0. Y bueno, en este caso me da falso. A ver, es bueno tomarse un tiempo para ver que hayamos hecho todos los cálculos correctos. Entonces vemos la derivada, que puede ser un foco de error. Ya. La derivada está bien. Evaluamos en 2, 1. Entonces donde aparece x coloco un 2 y donde aparece y coloco un menos 1. Ya.
Y si alto, este número que está sumando pasa a restar. Ahí estaba mi error. My fault. Acá está mi error. Entonces eso sí es verdadero. Por eso hay que revisar. Paso realizado, paso revisado. Muy bien. Y ya con eso pues hemos terminado el ejercicio. Bueno. Y ya con esto vamos a hacer algunos ejercicios de la evaluación continua 4. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio verdadero y falso. Determine si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Acá en estos enunciados les sugiero que lean muy atentamente, detenidamente. Léanlo con calma. No se precipiten porque acá es fácil precipitarse, decir que es verdadero y termina siendo falso. Entonces, yo tengo una función derivable en este intervalo. Me dicen que la primera derivada es positiva en este intervalo. Entonces acá me están dando una información muy importante, ¿sí? Esa información lo que me está diciendo es que f es creciente. Y bueno, ahí viene el entonces f es constante en el intervalo. No, falso. Si ella es constante, su derivada es 0. Muy bien. Entonces, no es cierto. Sea f una función derivable, bueno, esto ya de una vez le vamos escribiendo su conclusión. A es falso. Sea f una función derivable en el intervalo que aparece ahí, un número en el intervalo, y me dicen que, me están diciendo esto, que f evaluado en ese número siempre es mayor o igual que f de x para todo elemento que esté ahí. ¿Ya? Entonces me están diciendo algo bien importante. De pronto me ayude un dibujo. Entonces, f de x es menor o igual que f de x sub 0. Entonces, yo tengo acá la gráfica de f. Por acá tengo un punto. La gráfica de f no sé qué hará. Pero en el intervalo 2, 6, donde está ese x sub 0, hay ese comportamiento. ¿Sí? Todos los numeritos, todas las imágenes que estén en ese intervalo, vamos a dibujarlo un poco mejor. Voy a dibujar acá la recta. Acá tengo el 2, acá tengo el 6. Digamos que por acá está x sub 0. Por acá está la imagen de x sub 0. La gráfica de la función no sé cómo es, pero sí sé que pasa algo así. Alrededor de x sub 0, todos los números que están contenidos en este intervalo, sus imágenes son menores que las de f de x sub 0. Entonces, profesor, eso quiere decir que f de x sub 0 es un máximo relativo. Muy bien. Entonces, como es un máximo relativo, f' evaluado en x sub 0 es 0. ¿Sí? Porque todo extremo de una función es un número crítico. ¿Sí? Entonces ahí la derivada obligatoriamente tiene que ser 0. Entonces acá vienen y leen lo que dice a continuación. Entonces f' de x es diferente de 0. Falso. Entonces esto es falso. Muy bien. Sea una función derivable en ese intervalo, tomo un número en ese intervalo y me está diciendo que la derivada siempre es positiva ahí.
siempre es positivo. O sea, en esa parte la derivada es positiva y acá es negativa. Entonces es un mínimo. Bueno, hagamos un dibujo. Bueno, este lo voy a borrar porque no lo necesite a la larga. Acá este argumento lo voy a hacer un poquito más pequeño porque no lo necesito tanto. Y acá sí voy a hacer un espacio para el DC. Entonces voy a dibujar mi recta. Por acá tengo el intervalo 3, 6. Tengo el x sub 0. No conozco nada de la imagen de x sub 0, pero me dicen que entre 3 y x sub 0 la derivada es positiva. Ah, profesor, entonces la derivada es así. Y acá es negativa. Entonces la derivada en la función es decreciente. Ya, profesor, entonces por el criterio de la primera derivada, f de x sub 0 es un... A ver, pausa el vídeo y me dices qué es. Excelente, muy bien, es un máximo. Es un máximo relativo. Y acá leemos la conclusión. Es un mínimo relativo. No, profe, falso de todas las falsedades. Entonces, profesor, ¿todas eran falsas? Sí. ¿Había más preguntas así? Sí. Entonces, todas en este caso eran falsas. Todas eran falsas. Bueno, y en este caso, seleccione la alternativa correcta. Puede existir más de una alternativa correcta. Se descontará el 50% de la puntuación por la selección incorrecta. Bueno, entonces me pedían hallar, bueno, me daban una función y me daban ciertos intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, vamos a determinarlos. F' de x, derivo, me quería 3x cuadrado sobre 3 menos 8x más 15. F' de x sería x cuadrado menos 8x más 15. Muy bien. Hallemos los números críticos. Los números críticos, pues, sería resolver esta ecuación. Pero bueno, este es factorizable. Entonces, x es igual a 5 y x es igual a 3. Bien, bien, profe. Entonces, ya yo los números críticos, ya ahora lo que me queda es por calcular los intervalos de crecimiento. Entonces, bueno, dibujo mi recta real, ubico el 3 y el 5, por acá está más infinito, por acá está menos infinito, y bueno, lo único que yo tengo que hacer es darle valores a la derivada. Entonces, para un número fácil que esté acá, 0, acá está el 4, acá está el 6, bueno, tú le das valores, acá sería positivo, negativo, positivo. En este caso, la derivada alterna los signos. ¿Por qué? Porque los términos, los factores son lineales. Si acá hubieran factores cuadráticos, no necesariamente se van a alternar los signos. Entonces, bueno, ya me quedó esto y ya quedó todo listo porque me queda que f es creciente
en el intervalo menos infinito, 3 y 5, más infinito. F es decreciente en el intervalo 3,5. Y bueno, esas son las dos opciones que yo debía haber marcado, ¿sí? Profesor, ¿qué pasa si marco una adicional para garantizarme? Pues me descuenta. Entonces es como si hubiera tenido un acierto. ¿Qué pasa si hubiera marcado las 4? Pues le queda la nota en 0, porque hay 2 verdaderas y 2 falsas, entonces le va a quedar en 0. Bueno, y bueno, ya con esto yo ya termino el video que les quería compartir. Espero que no haya sido muy largo y les deseo muchos éxitos en esta semana. No olviden ir avanzando con el proyecto de innovación. No olviden eso. Bueno, hasta pronto.